Entonces, básicamente habla como el paso de agua a través de la membrana. Entonces se decía que entre dos soluciones separadas por la membrana permeable, el agua se desplaza de mayor concentración a menor concentración de agua. Y también era importante pues resaltar que cuando agregamos un soluto al agua, pues ella tiende a desplazarse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el agua tiende a desplazarse? Profesora, lo que mencionaba ahorita que era, ella se desplazaba de mayor concentración a menor concentración. Entonces ahí era ya cuando hablábamos de hiposmótica, hiperosmótica o osmótica, que era cuando estaba en equilibrio. Pero entonces, ¿cómo es que se desplaza el agua? Explíquenos, por favor, mejor eso. ¿De dónde a dónde se desplaza el agua? Profe, o sea, es como una difusión pasiva, profe, entonces se caracteriza por el paso de agua a través de la membrana, que era desde una solución más diluida a la más concentrada. Entonces, por ejemplo, entonces te explico, profe, cuando es de hiposmótica, de dónde a dónde pasa, cuando es hiperosmótica, de dónde a dónde pasa, así, profe. Pues sobre todo bueno, estoy dudando si fue que me lo perdí, no lo escuché, pero lo que quisiéramos que conteste es con respecto a sí, con respecto a la fuerza osmótica, ¿qué relación tiene con las moléculas de agua, con la concentración de agua? ¿Me hago entender mejor? Con la concentración de agua. Profe, no, la verdad no te entiendo. Con respecto, bueno, eso ya lo hemos explicado antes. Entonces, yo hoy no voy a explicar, sino que ustedes son los que están hoy respondiendo el taller, ¿no? En clase invertida. Pero yo les puedo dirigir el interrogatorio, la respuesta. Recuerde que cuando el agua está solita o cuando se le coloca un soluto, el agua tiene cambio en la concentración. Entonces, ¿cuál es ese cambio? ¿Sí? ¿Y qué afecta esto? ¿Y qué genera esto? Profe, pues era cuando ya hablaba que se desplazaba hacia el interior de la célula porque allá estaba como más concentrada. No sé si ¿Quién era, está más concentrado? era cuando estábamos hablando, por ejemplo, de las proteínas y del ADN que tenía como esta carga como mayor y además estaba el sodio. No sé si tenga que ver con eso, que ellas tenían como más moléculas de solvencia, profe. De solvitancia, profe, bueno, tenía un nombre un poco raro. Entonces, al tener tantas moléculas de solvencia o solvetencia, profe, el agua tendía a desplazarse hacia adentro de la célula. Entonces, que hablaba que para que ella no se explotara o no se hinchara tanto, entonces ahí era cuando ya entraba la ATPasa para regularla y que ya se empezara a salir el agua. Y yo creo que pues por ahí empezará a tratar como este proceso de equilibrio. Bueno, ¿quién nos puede aportar una, una explicación Profe, adicional? Sí, le escuchamos. pues es que yo me estoy guiando por lo que dice Ani, pero en cuanto, es que no sé cómo decir, en cuanto a las que regulan como el equilibrio osmótico, no son las acuaporinas. ¿Quién está hablando? Luisa Botero, profe. Bueno, entonces realice el análisis con respecto a las concentraciones del agua, por favor. Profe, o sea, lo que yo te decía ahora, pues obviamente, o sea, yo sé que lo que te decía era como de las moléculas de solvatación, entonces que decía que el sodio tenía muchísimas moléculas de solvatación, entonces ahí era cuando el agua se desplazaba más hacia adentro, porque es atraída por esas moléculas de solvatación que ya tenía de agua. Pues yo sé que más o menos eso tiene que ver, no sé si vaya, necesite otros elementos la respuesta para esa pregunta, profe. Profe, ¿puedo decir algo?
Hola, compañera. Hola. No sé si soy yo o ¿Me se le escuchan? escucha entrecortado. No, Nelson se le escuchó súper entrecortado, no se le entendió nada. Hola, hola. ¿Me escuchan, no? Ah, ok. Ah, entonces voy a organizar mi micrófono entonces. Ah, tenía el micrófono apagado. Entonces, ahí el tema es de la concentración del agua, ¿sí? De la concentración del agua. Bueno, la fuerza electromotriz, ¿quién nos hace el favor de revisarla? Don Nelson, la fuerza electromotriz. Profe, pues estaba revisando la osmótica que no me quedó tan clara. Estaba esperando a ver si alguien decía algo más, pero pues en cuanto a la fuerza osmótica, Bueno, eh, es importante tener, perdón, ay, discúlpeme, es que cuando estamos así en virtual no es tan fácil uno usar la palabra. Pero entonces recuerde, váyase al capítulo yo lo estoy haciendo en el orden que aparece en Jaines, ¿sí? En el libro. Y entonces ahí aparece, ¿sí? Profesor, yo te quería preguntar algo. Ya entiendo por qué se confundió la Animariana. Sí, Animariana. Es que, o sea, lo que yo te decía era que el agua pasa por la membrana dependiendo de dónde esté la mayor concentración. Entonces, eso era ¿De lo que yo qué? te ¿De qué? mencionaba Perdón, le de increpo. agua, donde esté la mayor concentración de agua. Entonces, por ejemplo, nos decían que el volumen de la célula tiende a aumentarse por dos razones, o porque tiene proteínas o porque tiene sodio en su interior. ¿Y qué Ah, pasa con sí, el sodio? Pues eso el es correcto. sodio tiene agua en su interior y también el ADN, que él también está acompañado de agua. Entonces, que al retener esa agua, ellos generan un volumen dentro de la célula. Entonces la célula se hincha y para limitar esto, pues está la bomba sodio ATPasa, que era lo que yo estaba mencionando ahorita, sino que como eran tantos elementos, yo como que tiendo a enredarme, pero no sé si era eso. Bueno, ya eso es después, ¿cierto? Todo el proceso. Pero hasta la primera parte está bien, ¿no?
es que nos quede muy claro que es de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración, ¿cierto? Que es Sí, eso. donde hay Si mayor nos queda concentración, menor claro concentración de de agua. donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, entonces ahí ya tenemos esto claro. Muy bien. Y claro, luego viene la consecuencia de que, por ejemplo, ahí esta viene, a ver si yo la puse acá, es por eso que me falta uno. Entonces, la fuerza oncótica, ¿sí? Según lo que acabo de De decir, la proteína. y ya le damos la palabra al señor Nelson, la fuerza oncótica, ¿qué es? Esa es la fuerza que ejercen ya las proteínas. Correcto. ¿Para qué? ¿Para jalar o retener? El agua. El agua. Eso, perfecto. Muchas felicitaciones. Eso es importante. Sí, muy bien. Ahora sí, gracias, Mariana. ¿Cierto? Yo creo que nos queda claro. La fuerza electromotriz, estaba el señor Nelson. ¿Ya le quedó claro lo que se habló de la fuerza oncótica, perdón, de la fuerza osmótica? Sí, sí, señor. Es el empuje del agua entre más concentrada está, ¿cierto? Entre más concentrada está, más empuja, porque hay mayor número de choques. Muy bien, ¿qué más? Con respecto, ¿usted nos puede colaborar con la fuerza electromotriz? Sí, Profe, ya estas fuerzas electromotrices tienen que ver con lo que son las concentraciones en miligramos mol, es decir, que si por lo menos tenemos un peso molecular del agua, ¿cierto? Que es 18, un ejemplo, y el peso de un litro de agua en kilogramos es 1000, ¿sí? Ahí habla que cualquier soluto añadido del agua ocupa un espacio desplazado, ¿cierto? Como las moléculas de agua y por lo tanto reduciendo su concentración, ¿sí? reduce la concentración del agua, sí, Sí. señor, sí. La pregunta es, ¿o ya respondimos la pregunta? Eso que sí. Pues hasta ahí fue donde entendí, profe. Ah, bueno, pensé que después venía la pregunta. Muy bien, sí, muy bien. Entonces, ahí tenemos una situación que nos es, al contrario, las proteínas también jalan agua, o sea, cuando están en la solución, desplazan agua, los solutos, ¿cierto? Pero entonces también tenemos a una situación interesante que sería cuando tenemos las proteínas, ellas retienen agua, o el mismo sodio, ¿no? Tiene un agua de solvatación que lo está acompañando, ¿cierto? Entonces, para donde se mueva el sodio, se arrastra el agua. Muy bien. Entonces, ¿usted va a aportarnos la fuerza electromotriz? ¿Cómo, profe? Qué pena. Que si usted gusta aportarnos la fuerza electromotriz o alguien más nos va a ayudar con la fuerza electromotriz. Un momento. Yo le recomiendo a todos que se apliquen respondiendo, porque aquí les estoy anotando los que respondieron. Sí. Hoy y mañana vamos a hacer, y el viernes, no sé si el viernes es laboratorio virtual o tenemos clase, tengo que mirar el cronograma. Con los que haya el viernes, pero pues la idea es, yo no lo estoy llamando a que responda, sino que mire que está abierta el uso de la palabra para que responda. Entonces tienen estos 3 días para ganarse la nota, ¿no? Don Nelson, ¿nos va a Profe, colaborar con fuerza electromotriz? entonces, debido pues a que dentro de la célula hay una mayor concentración, la proteína celular se desplaza, ¿cierto? Y por tanto, pues el agua de la neurona. Bueno, y también pues dice que con todas las sustancias también espontáneamente, para moverse pues de regiones de mayor concentración a menor concentración. Y pues el agua tiende a moverse hacia el interior de la célula del intersticio, provocando pues que la célula se hinche. Bueno, pero entonces la definición de fuerza electromotriz, eso es correcto, pero entonces, ¿cuál sería la definición de fuerza electromotriz? ¿Sí? ¿Cuál sería la definición? La definición de fuerza electromotriz. Sí, aquí ustedes deben definir y según lo que dice Jaime, ¿cierto? El ejercicio es ese. Defina
según, pues, Haynes, ¿no? Aquí sino que no la alcancé a colocar, es TM Dwyer, se llama base electroquímica de la función nerviosa en Haynes, creo que es de H, ¿cierto? Principios de neurociencia. Esta es la 4ª edición. Y la editorial es Elsevier. ¿Cierto? Ahí nos queda. Entonces, es lo que diga este capítulo, ¿sí? Capítulo 4, capítulo 3. Muy bien, entonces, ahí está. Fuerza electromotriz. La definición de fuerza electromotriz. La repito. Profe, La idea es que usted vaya leyendo otra vez el capítulo, o como ya sabe dónde están las cosas, pues le va a quedar muy fácil responder, ¿no? Sí, le escuchamos. profe, pues ahí entran unas cargas, ¿cierto? Entonces sería como la diferencia de ese potencial eléctrico, ¿sí? Pues debido a una variación temporal del flujo magnético que pues atraviesa este circuito cerrado. Pero sí, pero entonces pilas. Muchas gracias por el esfuerzo. Muy bien. Pero entonces, por favor, lo llamo a la concreción, ¿sí? Antes Sí. de que se produzca ese movimiento, que sí, se produce, claro que sí. Gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es la definición de fuerza electromotriz? ¿Sí? La Profe, definición de fuerza electromotriz. Aquí está. sería como una energía que proviene de cualquier otra fuente, en sí como la definición de fuerza electromotriz, no. Bueno, estamos hablando con respecto a la célula, ¿sí, Ana Sofía? Con respecto a la célula y en la membrana celular, a cada lado de la membrana celular. Samir, ¿qué nos puede decir, por favor, de la fuerza Profe, eso es, electromotriz? pues, no sé si estoy como enredado ahí, pero es como una señal eléctrica que se produce como, pues, en el flujo de los iones a través de la membrana. El verbo no se lo escuché bien. ¿Me lo repite, por favor, el verbo de su frase? Pues que yo le entiendo como una señal producida como por el flujo de los iones que pasan a través de la membrana. Bueno, sería lo mismo que le dije al señor Nelson. Antes de que se produzca ese flujo, sería más bien la responsable de que se produzca ese flujo, ¿cierto? Entonces, otra vez, ¿qué es fuerza electromotriz? Yo lo estoy preguntando, y pilas, pues, según lo que ya expusieron en la exposición, yo volví y la revisé, y según lo que está aquí escrito en el capítulo, pues yo no lo saqué de ninguna parte ni me lo inventé. Aquí está, ¿cierto? Entonces, si usted viene y lee la definición de fuerza electromotriz, nada más es leer, nada más es decir lo que dice ahí de la fuerza electromotriz, ¿sí? Profe, sería ya que tiene que ver en cuanto a los iones. Es decir, Sí, claro, obviamente, por supuesto. Muy bien, le el escuchamos. número de cargas positivas y negativas debe ser igual, ¿cierto? Desde el principio de la electroneutralidad microscopia dice acá. Entonces, estas cargas negativas de la célula están sobre las proteínas, ¿cierto? Y los iones intracelulares restantes deben ser reducidos en relación pues a su concentración extracelular. Ok, sí, eso es un proceso que se produce, claro, eso es correcto. Pero y entonces la definición de fuerza electromotriz. Eso yo también lo expliqué en clase, lo dijimos, pero el ejercicio, pues para que no tenga que irse a recordar todo eso, está aquí en el capítulo. Así como está en el capítulo, yo se lo voy a estar Es la preguntando diferencia acá. entre lo positivo y lo negativo. ¿Cómo dice? Es la diferencia entre las cargas negativas y las cargas positivas.
Eh, pues sí, hay una diferencia, pero eso no es fuerza electromotriz, ¿cierto? ¿Ustedes qué tal están leyendo? Yo creo que con leer y bueno, ya escucharon la exposición y ya lo resumieron, se supone hace mucho. Todas estas definiciones se supone que nada más era responder en menos de un minuto y nos íbamos a ir todo el taller. No me digan que los corché en la primera. Fuerza electromotriz, señoritas y señores. Aquí tengo el libro en la mano, ¿sí? Profe, pues mira que yo también lo entendí como lo estaba diciendo Samir, que es como la fuerza de los iones del paso a través de membrana, pues se da después, pero de eso se encarga la fuerza electromotriz, como de mantener el potencial eléctrico en movimiento y en diferenciación de unos con los otros en un circuito cerrado, o sea, a través de la célula, ¿no? Bueno, se acerca mejor. Se acerca mejor. La fuerza electromotriz, ¿cierto? Entonces tiene unas, bueno, primero tiene que ver con los iones, ¿cierto? Ahí es una. Segundo, tiene que ver, como ustedes dijeron, con una diferencia de concentraciones de iones en un lado y en el otro. ¿Y con qué más? Entonces ya en cuanto a la célula, ¿sí? Bueno, hace como 2 días, no recuerdo muy bien, mostramos una tabla de Borón, ¿sí? Y explicamos la fuerza electromotriz, el potencial de equilibrio, el gradiente en esa gráfica, en esa tabla. Ah, no, no era una tabla, era sí, una figura, ¿cierto? Una figura amarilla de Borón. Y eso también, ¿cierto? Nos lo explicaron los compañeros ya, que hablaron de ese capítulo. Entonces, la fuerza electromotriz. Entonces, ¿ustedes están revisando el capítulo, sí o no? Díganme, por favor. Tienen el PDF, Sí, profe. ¿cierto? Sí. Profe, de pronto Muy bien. sería, profe, Sí, sí, le estoy escuchando. gracias. De pronto sería la diferencia entre el voltaje a través de la membrana. Sería la diferencia. Esa diferencia, pues, es la definición de otra cosa, pero tiene que ver, sí, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y ese es del primer párrafo. Profe, Sí, la fuerza electromotriz no sería esa diferencia de voltaje que producen los iones cuando a cada lado de la célula. repítame otra vez eso, por favor. O sea, la diferencia de voltaje que producen los iones a cada lado de la célula donde se encuentran, Esa es exactamente. ¿Y depende de qué? del voltaje o de las cargas. Depende de. Ahora, esto que acaba usted de decir, líguelo con lo que dijeron los compañeritos previamente. Es que este concepto es fundamental. Si usted esto no lo entiende, luego farmacología no la va a entender. ¿Cierto?
Entonces, fuerza electromotriz. ¿Quién fue la última compañerita que nos habló? Yo, Sofía. Pero pues eso tiene algo que Es ver que con lo del no ascensor que me nos aparece aquí la explicaba. manito. Por favor, Ay, sí. colabórenme y alzan la manito, que ahí ya apareció Sofía. Sí. Sofía Pinilla. Sofía Pinilla. Muy bien, le escuchamos un momento. Entonces, ¿qué nos va a decir? Era por preguntarle que si eso tenía que ver algo con lo que nos explicaba del ascensor, o ya me estoy yendo más allá. Entonces, complétela toda, ¿sí? Profe, ¿sí me escuchan? Sí, Sofía, la estamos escuchando. Sí, sí me escuchan. Sí, Sofía. Ah, listo. Ok, la fuerza electromotriz, entonces, es la diferencia de voltaje que producen los iones a cada lado de la célula, los cuales pues dependen de los canales. Bueno, de los canales también, primero, ahí hay una pregunta que nos aclara mejor esto, pero lo que hay inicialmente diferente entre el interior y el exterior con respecto a los iones es que Las cargas. antes que las cargas, las Las concentraciones. las concentraciones, sí, Concentraciones. entonces, ahora ya todo lo dijeron, ahora sí ya quedó. Entonces, recuerde, hay una diferencia de concentraciones, ¿sí? Entonces, de pronto es mejor dejar este antes. Hay una diferencia de concentraciones, esa diferencia de concentraciones genera una diferencia de cargas, esa diferencia de cargas alrededor de la membrana que está cerrada y que es impermeable a los iones, entonces genera una separación de las cargas, se llama un voltaje, y entonces ya usted dijo la última parte, Sofía, gracias. Entonces hay un voltaje diferente al lado de la membrana porque hay diferentes cargas y con lo primero que dijeron, entonces hay diferentes concentraciones. Claro, ustedes estuvieron un rato cada uno mencionando el movimiento de las cargas, sí, pero esa es la consecuencia de primero el gradiente y luego de la fuerza. ¿Sí me hago entender? Y es muy importante uno enfocar esto, ¿sí? Porque si usted no tiene esto claro, luego toda la electrofisiología no la va a tener clara. Bueno, y le recuerdo que ahí en Borón vimos ayer un cuadro. No lo voy a traer nuevamente, pues, para quedarnos en el taller, pero vaya, revíselo. La clase de ayer quedó grabada, descárguela. O antier,
¿cierto? Perdón. Y entonces revisamos un cuadro, una figura, donde se mencionan las magnitudes de la fuerza electromotriz con base en el potencial de reposo. Entonces, gradiente electroquímico ya está muy fácil. ¿Quién nos colabora con gradiente electroquímico? Prácticamente ese ya está listo, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos ayuda con gradiente electroquímico? Gracias, Susana, le escuchamos. Profe, entonces sería ya la diferencia de las cargas de un lado al otro de la membrana. Hola, ¿sí me escucharon? Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Entonces, ¿cuál sería la causa de ese gradiente? Caramba, acá. Aquí. ¿Cuál sería la causa de ese gradiente? La bomba sodio-potasio. Primero que todo, sí, la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Primero que sí, la bomba sodio-potasio. Después, Los canales otra cosa que genera el gradiente, la presencia de ¿qué? La membrana, ¿cierto? La membrana. Profe, y ahí nos, donde se genera la presión. Ah, sí, entonces ya viene, creo que no la coloqué, el tema de la, debe estar más adelante, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál presión? La presión está más adelante en una pregunta que sería la presión de cada ion sobre la membrana, ¿cierto? La presión de cada ion. Muy bien, entonces vamos a encontrar relacionados estos dos, ¿cierto? Ahora, ¿quién nos ayuda con la definición de permeabilidad relativa? Permeabilidad relativa. ¿Quién nos ayuda con la definición de permeabilidad relativa? Permeabilidad relativa. También está, les recuerdo, estoy yendo en el orden, ¿sí? Estoy yendo en el orden del capítulo. Estamos en la primera o segunda hoja. Permeabilidad relativa. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Quién nos ayuda? Esa no es sino leerla de aquí del capítulo. Profe, tiene que ver con la igualdad de las cargas. Bueno, pues esa, claro, todo tiene que ver con todo si somos así como muy laxos, pero la permeabilidad relativa, básicamente, ¿de quién? Entonces voy a poner acá de la membrana para un ion, ¿ok? Entonces, ahí está. ¿De qué depende la permeabilidad relativa a la membrana para un ion? Profe, entonces sería de los canales iónicos que Perdón, espérame, ¿dónde está la manito para yo saber quién está hablando? Yo, profe, Ani. Ani, permítale a otra persona ganarse la nota, porque los que no consigan nota, pues les voy a poner 0, ¿cierto? Está Son bien. muchas preguntas y son 34. Entonces, ya, si ya habló, no se preocupe ya. ¿Sí? Ya. Necesitamos que las personas que no han participado participen si es que quieren participar, tampoco es obligatorio. Pero recuerde, hoy, mañana, el viernes va a tener oportunidad de ganarse esa nota. ¿Sí?
de ganarse esa nota. Entonces, una personita diferente, por aquí hay una MR. Melissa, por favor, colabórenos con respecto a la permeabilidad relativa. Profe, tiene que ver con la relación entre la fuerza osmótica de la membrana y los gradientes de concentración. Vuelvo y repito, todo tiene que ver con todo, sí, claro. Pero la definición de permeabilidad relativa, ¿cuál es la definición de permeabilidad relativa? Y repito, está aquí en el capítulo, no es sino ir, ubicar, incluso muchas de las cosas que les coloqué en el taller están en negrita, muchas, las definiciones pues están en negrita, ¿sí? Entonces, ¿qué es permeabilidad relativa? ¿La tiene clara? Sara Sofía. Y está aquí en negrita. Si tiene el libro, no es sino que pase las hojas. No más me falta decirle en este párrafo y en esta página, ¿no? Pero bueno, ahí está en donde dice potencial de membrana. En ese subtítulo, ahí está la respuesta, ¿sí? Bajaron la manito, estaba alguien con la manito. Bueno, mire que para que esto funcione, usted tiene que participar activamente, ¿cierto? Es muy importante. Sara Sofía, ¿cuál es la definición de permeabilidad relativa para un ion? Y aquí está. ¿sí? Pues creo que es el... ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Profe, es la facilidad de un ion para atravesar la membrana. Es la facilidad que... ¿Quién le da esa facilidad? Pero tiene la idea. Muy bien. Tiene la idea. Entonces, ¿quién le da esa facilidad? ¿Quién le confiere esa facilidad? Esa felicidad. Los canales, profe. Los canales. ¿Cierto que sí? Entonces, la membrana sin canales o con canales cerrados, ¿le da facilidad o no le da facilidad? Con canales cerrados no da la facilidad. Con canales cerrados no hay facilidad, ¿cierto? Ajá. ¿Cierto que sí? Entonces sería que Y, la facilidad... y la membrana sin canales, la membrana sin canales. No le escuché. La membrana sin canales, ¿qué es? ¿Genera facilidad o no genera facilidad? Sí, profe, sí genera facilidad. La membrana permite que los iones pasen si no tiene No, canales. profe, no genera la facilidad. No genera facilidad. Eso, entonces, ¿la permeabilidad relativa de la membrana sin canales es alta o es baja para un ion en particular? Baja, profe. Es baja, gracias. Creo que ya le entendí bien. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo es que la permeabilidad relativa de la membrana para un ion es alta? Cuando tiene mayor concentración de potasio, profe. ¿Quién respondió? Perdón. Salomé. Salomé. Atención, entonces, la definición es de permeabilidad relativa a la membrana, es algo intrínseco a la membrana, ¿sí? Algo intrínseco a la membrana o una propiedad que le dan los canales, ¿sí? Entonces no tiene que ver con eso. Mucha atención, es algo intrínseco a la membrana, ¿sí? Algo intrínseco a la membrana. Entonces,
¿Cuál sería? ¿Cuándo es? Profe, sería entonces cuando los canales están abiertos, pues Claro, específicamente por ese ion. claro. La señorita, ay, perdón, se me fue el nombre por estar aquí leyendo y escribiendo al mismo tiempo. La señorita que Sara, profe. Sara, fue Sara. ¿Le queda claro, Sara? Sí, sí, señor. Mucha atención, no tiene que ver con otra cosa más que con la membrana y si los canales están abiertos o no, ¿sí? Mucha atención con eso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mantener entonces aquí una situación que es muy interesante, ¿no? Que es el potencial de equilibrio de un ion. Espero que lo anterior le haya quedado claro. Estamos haciendo mucho énfasis en eso, ¿sí? Daniel Marcelo, Sara Sofía Ramírez ya habló, ¿no? Entonces, Daniel Marcelo. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo amanece? Gracias por su saludo. Sí, señor, le escucho. Profe, pues yo lo puedo definir pues como una diferencia de potencial pues a ambos lados pues de una membrana que separa dos soluciones pues, de diferentes concentraciones de iones. ¿Sí me entiende? Pues como la Entonces, membrana celular. no Señor. debemos, eso es un error epistemológico. Me imagino que ustedes vieron filosofía, pero hay una parte de la filosofía muy interesante que es cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y la otra interesante es la lógica. Bertrand Russell, si ustedes todavía eso no lo tienen así como revisado, lean a Bertrand Russell, ¿sí? Se llama el pensamiento científico. Entonces, ahí hay un resumen muy grande de eso. Entonces, primero, en la definición de algo, no debemos poner, pues, lo que estamos definiendo, ¿cierto? Es como decir, ¿qué es el agua? El agua es el agua, ¿no? Entonces, ya se nos cayó la definición. Entonces, la primera parte, quitémosela. Y de la segunda ya nos quedó bien. Entonces, la segunda parte que dijo, ¿sí? Es de voltaje, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, retómelo, por favor, si es tan amable. Reelabore su respuesta, ¿sí? Sí, profe. Por favor, elabore su respuesta. Pues, o sea, yo lo defino como la diferencia de potencial, pues de ambos lados de una membrana, pues que separa dos soluciones. Sí. Ajá, y pues de diferente concentración de iones. Sí, perfecto. Entonces, una diferente concentración de iones. Y pues cuando... Muy bien. Después, ¿qué más? Y pues cuando se habla de potencial de membrana, pues también estamos hablando básicamente del potencial de Nernst, ¿cierto? Tiene que ver con el potencial de Nernst, que Ajá. básicamente pues eso es el equilibrio, potencial de equilibrio de un ion, ¿cierto? Muy bien, entonces, para llegar al potencial de Nernst, ¿usted qué tiene que definir? ¿Qué tiene que definir? ¿Qué tengo que... Ya dijo una parte que es la diferencia de concentraciones, ¿cierto que sí? Sí, profe. La diferencia de concentraciones, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en la diferencia de concentraciones, tiene una consecuencia, ¿cierto? Después del resultado, pues la permeabilidad selectiva, profe, de la membrana plasmática. Bueno, eso es un inicio, la permeabilidad selectiva, ¿cierto? Y la otra parte sería entonces la de a través de esa permeabilidad selectiva y que hay una diferencia de concentraciones. Bueno, sí, profe. Entonces, ahora sí, junte todo eso con el voltaje. ¿Y cuándo se alcanza el potencial de equilibrio? Nada más nos faltó decir que hay un movimiento de cargas impulsado por el voltaje y por el gradiente. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, le escuchamos su intervención.
O su análisis, ¿cierto? Su análisis. No, profe, es que no, hoy esta mañana como que no amanecí como para... Para definirle nada. No amanecí para definirle nada. Bueno, pero es muy fácil. Ustedes ya eso lo hemos hablado muchas veces acá, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Entonces, a ver, cuéntenos. Profe, Sí. ese potencial es cuando los canales están abiertos que permiten la entrada y la salida de los iones hasta que el movimiento neto de un ion, cualquiera que sea, a través de esa membrana sea cero. El movimiento neto. Eso, ¿cierto? Entonces, primero de todo, mire, señor Marcelo, ¿quién habló? ¿Quién nos hizo el favor de hablarnos? Susana, profe. La señorita Susana, muchas gracias. Entonces, por fin, una definición coherente, sucinta y correcta. ¿Sí? Pues como ustedes ya están en universidad y tienen suficiente comprensión de lectura, entonces ustedes, no tengo yo duda de que ustedes logran responder ese taller de forma adecuada. Y además lo hemos hecho ya mucho en la clase, ¿sí? Atención, pues porque las preguntas del examen las voy a sacar yo de estos talleres que les voy a estar mandando esta semana, ¿no? Entonces, el movimiento neto de unión es igual a cero. El movimiento neto de unión es igual a cero, ¿sí? El movimiento neto de unión es igual a cero. Muy bien. ¿Y por qué? Pues esto es consecuencia de todos los tires y aflojes que generan las fuerzas eléctricas y de concentraciones de iones. ¿Cómo se llama esto? Potencial de equilibrio. Entonces lo voy a poner acá, ¿cierto? Me perdonan que lo cambie, que ya se los mandé. Potencial de Nernst, como lo dijo Marcelo. ¿Quién nos relaciona estos dos conceptos, 1.6 y 1.7? Bueno, Daniel Marcelo ya habló. ¿Quién nos lo puede, por favor, relacionar? Bueno, nada más está el señor Daniel Marcelo. Sí, le escuchamos, señor. ¿Va a hablar alguien? Por favor, alcen la manito para que logremos hacer el trabajo bien. Melanie, le escuchamos. Profe, según entiendo, el potencial... Señor. Por favor, relacione estos dos conceptos. Ay, sí. Bueno, según entiendo, el potencial de Nernst, pues también es el potencial de equilibrio, pero específicamente para el cloro. Entonces, pues sería lo mismo del potencial de equilibrio para los iones, pero específicamente para el cloro. O sea, la entrada y salida de iones para que el gradiente sea cero. Perdón, no es solamente cloro, ¿cierto? ¿Quién le puede? Pero gracias de todas formas, señorita Melanie. Profe, si está hablando, tiene apagado el micrófono. Y ya volví a mirar y creo que es al contrario. O sea, que el gradiente de concentración está invertido en cuanto a Nernst. Entonces, por eso es que cuando... Solamente para cloro. Pero entonces, sí, hagamos el ejercicio todos, ¿sí? Por favor, revisen estos tres. Les voy a dar 5 minutos, ¿sí? Revísenlos, defínanlos. Necesitamos que tengan nota, ¿sí? Por favor. Van 11 que han participado y 2 que nos han dicho la respuesta correcta. Entonces, vamos 5 minutos
y respondemos este, por favor. Revíselo en el libro.
¿Cómo nos fue? ¿Quién entonces continúa? Vamos, Melissa Arias, ¿ya había hablado? Ya habló Melissa. Entonces, vamos a, por favor, quienes no hayan hoy participado, ¿sí? Bueno, entonces, María Antonia Alzate. María Antonia Alzate. Señorita María Antonia, ¿cuál definición nos va entonces a aportar, señorita María Antonia? Hola, profe. La de potencial de membrana. Potencial de membrana. Muchas gracias. Le escuchamos. Bueno, potencial de membrana es básicamente la diferencia de concentraciones de iones a cada lado de la membrana, que genera un voltaje. Este se da por sodio, potasio, cloruro y calcio. Bueno, y más adelante viene una pregunta para que tengamos muy claro ese origen, ¿sí? Muy bien, entonces el potencial de membrana nos está hablando de una diferencia, ¿cierto? A cada lado de la membrana, gracias. Mire que valió la pena entonces la pausa y para que usted revise. A cada lado de la membrana hay diferente concentración y con la diferente concentración, entonces hay una diferente carga y eso genera un voltaje. El voltaje es la separación de las cargas, ¿cierto que sí? Muy bien. El potencial de membrana, ¿en qué unidad se mide? ¿En qué unidades? Voy a ir poniendo así preguntas que caigo en cuenta porque esto le va a salir en el examen. ¿En cuáles unidades se mide? Entonces, primero, el potencial de membrana. ¿En cuál unidad se mide el potencial de membrana, señorita María Antonia? ¿Sí me escucharía? Señorita María Antonia. Profe. Sí, profe, en voltios. En milivoltios, ¿no? Porque es una... Perfecto. Voltios, milivoltios. Señor Samir, le escuchamos. No, ya. Sí, Para perfecto. decirle que sí le estamos escuchando. Muy amable. El voltaje de membrana se mide ¿en qué? Profe, estás compartiendo pantalla. ¿Se me cayó? No, perdón, entre que me paso del Word a la Teams, se me cae a veces. Ahí está. Entonces, no sé hasta dónde vieron, pero entonces yo por aquí tenía estas 5, ahorita se las estaba mostrando, y entonces abrí una nueva acá. ¿En cuáles unidades se mide? Sí, cada característica, o cada propiedad, sería cada propiedad biofísica de la membrana. Entonces, potencial de membrana en milivoltios. ¿Ya ven la pantalla? Sí, profe. Gracias. Voltaje de membrana, ¿en qué se mide? Milivoltios. Profe, me sigue preguntando a mí. Correcto. Bueno, yo estaba pensando que Samir, y efectivamente Samir. Señorita Mary, ¿con cuál nos va? Ya bajo la mano. Muy bien. Ahorita entonces vamos a volver a lo de las unidades y estamos acá en potencial de membrana. Gracias, señorita María Antonia. Potencial de reposo. Defina potencial de reposo, por favor. ¿Quién nos va a colaborar con esa? Con potencial de reposo.
Juliana, señorita Juliana, ¿qué? Hernández. Señorita Juliana, le escuchamos. ¿Qué es potencial de reposo? Bueno, profe, el potencial de reposo se dice entonces que es cuando la membrana pues está polarizada, ¿cierto? Y que pues en el exterior, en el espacio extracelular, es donde van a existir más cargas positivas y en el interior es donde van a existir más cargas negativas. En el lado interno y en el lado externo, ¿sí? Listo, sí, sí, señor. Antes porque, bueno, como la gente nada más a veces lee el libro y no tiene luego un fundamento muy claro y nunca ha hecho experimentos, saben más en la vida, entonces así se queda y luego le dicen eso. Pero eso es un error gravísimo, ¿no? No podríamos vivir si fuera así. Entonces, es en el lado interno o en el lado externo, no más. ¿Me hago entender? ¿Sí? Muy bien, potencial de reposo. Entonces, la célula viva, ¿en qué potencial está si no la tienen, si no la están activando? Si está viva y no la están activando. Bueno, más bien yo lo respondo. Este es el potencial en el que está una célula viva y que no están activando. ¿Cierto que sí? Muy bien. Potencial de acción. Potencial de acción. Gracias, Juliana. Mariana Montoya no habló ya. Mariana, no. Mariana Montoya. Señorita Mariana, la escuchamos. Profe, es cuando la célula recibe un estímulo a nivel de la membrana y genera una apertura de los canales iónicos para permitir la entrada de iones, generando una corriente. Bueno, entonces, atención, aquí viene un tema que es ya más de filigrana fina, y entonces, todas las veces que ocurre eso que usted dijo, ¿se da potencial de acción o no? ¿Cierto? Entonces, más adelante en el taller y más adelante en el capítulo y en la exposición nos lo dijeron, ¿cierto? Entonces, el potencial de acción tiene que pasar por una activación mínima o no, para poderse generar. Claro, profe. Cierto que sí, tiene que darse una activación mínima. ¿Cómo se llama esa primero, ¿cómo se llama la señorita que nos habló? Luisa Fernanda Botero. Sí, profe. Perfecto. Luisa, gracias, señorita Mariana Montoya, ¿no? Pero entonces ahí hay que ponerle una segunda parte, ¿cierto? Una segunda parte, que sería, entonces, el potencial de acción se da si y solo si se presenta una activación mínima. O sea, lo que usted dijo, pero en una magnitud mínima. ¿Cómo se llama esa magnitud mínima? Un estímulo. Es un estímulo mínimo, sí, pero tiene nombre. El umbral, no. El umbral. Muy bien. Bene, grazie. ¿Habló en italiano? La que dijo umbral. ¿Quién fue la umbral? ¿Mariana Urrego? Sí, profe. Mariana, gracias. Defínanos, perdón, la última señorita que habló antes de Mariana, que no la alcancé a notar quién fue, por favor. Hola, profe, pero estaba hablando del periodo refractario, pero no, sí era correcto de que era Pero, el umbral gracias, buenos días. refractario Pero después. otra señorita que habló del potencial de acción y dijo que era cuando había una corriente al final, eso fue lo que dijo. ¿Quién era? ¿Era una Luisa? Perdón, que diga una Luisa. ¿Era una señorita Luisa? ¿Cuál? Es que no me le sé el apellido. Señorita Luisa, ¿usted fue la que dijo lo de la corriente o lo del umbral? ¿O fue Mariana la que dijo lo de la corriente? Profe, creo que fue Juliana. Juliana. Ah, perfecto. Juliana. Ah, sí, esa es la que me falta. Juliana Hernández, ¿no? Juliana Hernández. Gracias. Entonces, luego Luisa fue la que dijo el umbral. Luisa, señorita Luisa, lo del umbral, por favor. ¿Sí? Lo del umbral. Gracias, muy bien. Entonces, lo del umbral, Luisa. Recuerde que también puede pedir la palabra y ya sé, por ejemplo, el señor Freddy no me puede contestar en el chat, nada más me dicen y yo voy y miro. No hay problema, ¿cierto? Si no tiene micrófono, también por el chat. Entonces, señorita Luisa,
Señorita Luisa Botero, ¿no? El umbral, defina umbral, por favor, ¿sí? Luisa Botero, por favor, ¿qué es umbral? En realidad se llamaría potencial umbral, ¿no? ¿Cierto? O voltaje umbral, pero debería ser potencial. Luisa está por ahí, ¿nos quiere definir potencial, por favor? Pero yo no fui la que dijo el umbral. Yo, profe. ¿Quién fue? Usted. Yo, Mariana Orrego. De rojo, ¿cómo se llama? Mariana Orrego, profe. Es que si usted ve aquí la pantalla, dice Luisa Fernanda Botero y aparece su foto. ¿Sí la No, ven? profe, fui yo. Mariana Orrego. ¿Y por qué no aparece acá entonces cuando? ¿Sí ve que la foto del último? Gracias, Mariana Orrego. Gracias, Mariana. Muy bien. Mariana. Ya le aparece, profe. Mariana Montoya es otra señorita. ¿Señor? Mariana Montoya es otra señorita. Sí, señor. Gracias. Mariana Orrego, la escuchamos. Bueno, profe, el umbral pues es el estímulo que debe tener, es el estímulo que debe tener, es como una cierta intensidad mínima para provocar un cambio en la membrana y pues así generar el potencial de acción. Entonces de ahí se da el umbral, luego se da la despolarización, llega un pico que sería el potencial de acción y por último pues se daría la repolarización para llegar al potencial de reposo. Correcto, ¿cierto? Entonces, bueno, ya usted dijo todo el resto. Gracias. Entonces el umbral es la despolarización mínima, ¿cierto? O también podemos decir que el ingreso mínimo de cargas o el cambio mínimo de voltaje, ¿sí? Muy bien, usted es Mariana Orrego, acá. ¿Es esta? Ya, se demora para cambiarle la imagen a la gente. Bueno, muy bien, entonces, potencial umbral. ¿El potencial umbral en qué unidades se dice? Pues si es un potencial de membrana, se dirá también en milivoltios, ¿cierto? Yo solito lo contesto para poder pasar a la siguiente parte. Yo pensé que esto lo íbamos a hacer volando, pero bueno, pues el ejercicio del profesor, más que vomitar una clase, debe ser hacerle caer usted en cuenta de lo que le falta, ¿no? De nada nos sirve, bueno, eso es una parte, pero recitar la clase, ya no estamos haciendo las exposiciones. Luego, esta está muy fácil, ya lo dije yo, hice yo el ejercicio, la mostré. ¿Quién nos quiere ayudar? Mariana y Nelson, pueden bajar un manito porque ya participaron. Profe, es que usted no No, baja, entonces no ve los que tenemos la manito alzada más para abajo. Sí, eso estoy haciendo. Valentina, pero estoy diciendo Mariana y Freddy, perdón, y Nelson ya participaron, ¿no? Entonces, si ya participó, no hay problema. Natalie Milena Ortiz, señorita Natalie Milena. Yo. Natalie Milena. Yo, profe, yo. Yo, eso salió como la canción. Yo, hey, yo. Yo soy. Profe, pues esa creo que es la ecuación de Van Hoff. No sé, pues no sé si pronuncie bien. Pero sí, esa es, muy bien. Bueno, es la presión osmótica, que es igual a la constante de los gases por la temperatura de los grados y la concentración de los solutos en el exterior y el interior de la membrana. Ay, esa, la felicito. Por fin una respuesta así bien dicha. Muy bien. Entonces, grados en Kelvin, ¿no? Grados en Kelvin. Sí, grados en Kelvin, sí, señor. Muchas gracias. Y la letra, ahí que uno ve la letra N, se dice eta, ¿no? Es una letra griega que es eta, ¿no? Por ejemplo, Aquiles, el señor de Troya, tiene esa letra en donde dice les, ¿no? Esa es la letra eta. Bueno, entonces ahí está, que la reconozca. Yo entonces en el examen a alguien le va a salir, ¿sí? Esa ecuación, y entonces la idea es que, y esta es la ecuación de Van Hoff de la presión osmótica, ¿ok? Gracias. Permítame, yo anoto el nombre. Natalie Milena Ortiz, ¿cierto? Gracias, Natalie Milena. Pacheco. Natalie Milena, ¿cierto? Mary Lorena Cerón, ¿quiere ayudarnos con la siguiente, por favor? ¿Está por acá la señorita?
Profe, es que yo Sí, nos quiere colaborar con esa definición. Profe, qué pena, es que mi computador está fallando un poquito y se me bloquea bastante. Ok, muy bien. Entonces, Lo que yo le decía era que yo estaba haciendo la 3, que era pues la que dijo Natalie, yo la tengo como la ecuación de Nernst. pero eso ya lo dijeron. Sí. Profe, esa que sigue ahí es la ecuación de Nernst. Ya lo operaron, a usted le tocó otro. ¿Cuál es la ecuación? Pero esta está muy fácil, pero tiene que ver, a ver, con lo que usted dijo, ¿cómo se responde esta? Tiene que ver la respuesta. Entonces, por favor, nada más lea la pregunta y mire que casi que la está respondiendo, ¿sí? Léala, por favor. Sí, está muy bien. Profe, la ecuación de Nernst. Sí, señorita, muy bien. ¿Y la ecuación de Nernst cómo es? ¿Cómo dice esa ecuación? Profe, yo la tengo como la diferencia del potencial, espéreme que no me acuerdo. La tengo como la diferencia del potencial de equilibrio, que es igual a la constante de gases por la temperatura absoluta sobre la carga eléctrica de unión considerado por la constante de Faraday. Muy bien. ¿Y? Las concentraciones iónicas 1 y 2. Bueno, perfecto. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, felicidades. Entonces ya logramos, ya al pobre que le toca la ecuación de Nernst, perdón, retiro eso. Al estudiante que le toque o que quiera decir la ecuación de Nernst, lo puede decir así de forma resumida, no tiene que decir de uno en uno. Muy bien, entonces ahí está la de Nernst. Para que por favor tengan el concepto, ¿sí? Primero. Y segundo, para que la identifique, ¿sí? Para que la identifique. ¿Ustedes, Natalie, no, perdón, Mary Lorena Cerón? Sí, señor. Gracias. Yo aquí estoy anotando la lista de las personas que participan. No les estoy poniendo si respondió bien o mal, ¿sí? Así de madre soy. Así de madre estoy hoy. ¿Ok? Muy bien. Sigue entonces la ecuación. Esta ya. ¡Oh, jue madre! Entonces acá hay una. Se va a lucir, pues, digamos, la pueden decir. Bueno, esto ya no es sino mirarlo en el cuadro, pues no vale la pena que digamos estas 20 familias ahora, pero están en el cuadro de Borón, ¿sí? Y bueno, aquí nos podemos quedar todo el día recitando ese cuadro, ¿no? ¿Cierto? Este ejercicio ya lo hicimos, creo, en la clase, entonces me voy a saltar estas preguntitas, ¿sí? Aquí hay una que textualmente está, y les voy a decir de una vez, textualmente está en... me olió a gas. Ay, Jesús, ¿será que eso está acá en este departamento? Pero ahorita no tenemos nada en la estufa. Estoy buscándosela exactamente, ¿sí? Ya, está en la página 36 que aparece en el numerito escrito en la página, ¿no? Yo porque tengo el libro acá. Justo donde dice potencial de membrana, en la otra hoja, arriba de donde dice transporte de líquidos por los epitelios. Y esto es muy importante que hoy nos quede la idea. Entonces, ¿quién nos responde esta pregunta? Por ahí vi a la señorita Gabriela. Bueno, revísenla, ¿sí? ¿Cuál es la principal causa del potencial de membrana celular? Ayer explicamos una parte y de eso que explicamos, ¿sí? Y de eso que explicamos, entonces hay algo así, ¡pum!, ¿no? Contundente.
contundente, ¿sí? En ese párrafo, arriba donde dice el cloro de la célula, ¿Quién nos quiere responder? A la señorita, Que abren. aquí hay una AG, o Animarian. Animarian, ¿usted ya no respondió? Usted ya respondió hoy. Animariana, ya la tengo anotada. Pero, a ver, ¿por qué no me suben las? Aquí hay una AG y está Irene. Irene Salomé. ¿Quiere respondernos? Sí, señor. Profe, que abren los canales permeantes del cloruro. Pero esos no determinan el potencial, más bien responden ante el potencial, ¿cierto? Pero que determine el potencial de membrana. Ahí donde leyó lo del cloruro, más arriba. Sí. Profe, qué pena, ¿puedo hablar yo? A ver, si la señorita, ya le cede la palabra. Irenet Salomé. ¿Tiene ya la respuesta? Y si no la tiene, pues está el señor Hugo, ¿no? Ya Melanie creo que habló. A ver si la tengo. Ya tengo a Melanie. Ya tengo a Melanie acá. Ya tengo a Melanie. Entonces, Irenet, ¿tiene la respuesta? Profe, ¿cuál es la pregunta? Ah, Irenet, la esperamos. Un ratico, a ver. ¿Fue usted Ah, la que habló? ¿Sí? Es que aquí no me dice exactamente quién está hablando y esa es una dificultad. Que si tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Si era Irenet la que hablaba? No, profe, era la compañera Mariana. Ah, bueno, entonces Irenet ya no volvió. Señor Hugo, lo escuchamos. Profe, estaría por la difusión del potasio desde el interior de la célula. Sí, muchas gracias, señor Hugo. Felicitaciones. Entonces, nosotros hemos hablado de la función de la sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Ella es la que acumula el potasio, ¿cierto? Y genera el gradiente. Y luego están los canales de fuga abiertos todo el tiempo. Y entonces, que se mantenga el potencial de membrana depende inicialmente de la sodio-potasio y además de los canales de fuga permanentemente abiertos y de la salida constante de potasio de la célula. Que le quede muy claro, por favor, a todos. ¿Sí? Señor Hugo, gracias. Ya lo anoto acá. Con respecto al cloruro, ¿cuál es? Mire que vamos en el mismo orden del tema este, ¿no? Del capítulo. El señor Hugo, permítame, yo miro el apellido. Hugo Andrés Romero. Sí, profe Romero. Gracias por su respuesta, además muy correcta, ¿sí? Y muy sucinta, gracias. Con respecto al cloruro, ¿cuál es el efecto en cada caso? ¿Quién nos quiere colaborar con esa respuesta? Profe, yo quiero ¿Qué quiere? ayudarle con la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias por su disposición. Muy bien, entonces, ¿y quién está hablando? Es que aquí no me sale. Valentina Ballesteros. Sí, Gracias, profe. Valentina. Colabórenos con esa respuesta, por favor, ¿sí? Gracias. Bueno. Está ahí en el párrafo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué, profe? Está ahí en el párrafo la respuesta, en el párrafo que sigue. Sí, profe.
El cloruro de la célula difiere de los cationes ya que está cargado negativamente. Eso es correcto, ¿cierto? Es correcto. Entonces, el cloruro está cargado negativamente. Y también se encuentra en equilibrio electroquímico con sus alrededores. Correcto, entra en equilibrio electroquímico con sus alrededores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el cloruro? ¿En dónde está hablando usted del potencial de cloruro igual al potencial de membrana? Profe, no estamos en la de arriba que con respecto al cloruro, ¿cuál? Ah, sí, sí. Profe, yo creo que ahí también se podría decir que pues el cloruro también sirve para Profe, porque el cloruro sirve para estabilizar el potencial de membrana. Profe, ¿me oye? Sí, la estoy escuchando. Porque el cloruro sirve para estabilizar el potencial de membrana. Muy bien. ¿Cuál es la razón? Porque es que. Porque es que. Porque es negativo. Es negativo. Eso. Muy bien. Muy bien. Primero, ya. Segundo punto. No le escuché. Profe, ahí no sería que Sí. el interior de la célula tendría pues como una mayor cantidad de carga negativa en esa del cloruro mayor. Mira que casi no le escuché bien y no sé si fui solo yo. Estaba aquí buscándole la razón, pero sí tengo el micrófono prendido, tengo el volumen. ¿Lo puede volver a decir? Qué pena, es que no se cortó cuando lo dijo. Profe, apenas puede volver. Ay, qué pena. ¿Lo puede escribir en el chat o hay alguien que le escuchó? Profe, sí, ella está diciendo que debe haber como una mayor negatividad, creo que fue lo que le entendí. Cuando el potencial de cloro es mayor al potencial de membrana, ¿para dónde se mueve el cloro? ¿Sí? ¿Para dónde se mueve el cloro? Profe, los iones de cloro difunden pasivamente hacia el interior de la neurona. Se meten. Muy bien. Y cuando el potencial es, cuando el potencial es mayor que el potencial de la membrana, los iones son expulsados del interior de la membrana. ¿Sí? Mira donde dice acá. En otras células, los iones cloruros son bombeados al exterior, haciendo que BQ sea más negativo que BM. BQ sería el potencial del cloro, ¿cierto? Sí, profe. Mire lo que dice el capítulo. A menudo el cloruro se encuentra en equilibrio electroquímico con sus alrededores, lo que quiere decir que BQ es igual a BM. O sea, cuando son iguales, no es expulsado de la membrana, de la célula, ¿cierto? Eso primero. Entonces, cuando son iguales, no se mueve, ¿sí? Cuando es BQ más negativo que BM, o sea, menor,
entonces el cloruro es impulsado hacia la célula. Y cuando BQ es mayor, entonces el cloro ingresa a la célula. Como en el caso, vamos a ver, de los receptores de GABA. ¿Sí? Los receptores de GABA se abren, que también esto se lo dijeron en este capítulo más adelante. Los receptores de GABA se abren, como el cloro es mayor la concentración afuera, entonces el potencial de equilibrio todavía es mayor que el de la membrana y el cloro difunde hacia adentro. ¿Quién estaba hablando? Perdón, ¿Valentina Ballesteros? Sí, profe, yo, Valentina Profe, le está Ballesteros. escuchando entrecortado. Gracias. Está Leni Vanessa pidiendo la palabra. Leni Vanessa, le dejamos la palabra. Por favor. Profe, yo era la que estaba hablando, pero decía usted que no me escuchaba. Ah, ya le escucho mejor. ¿Puede volver a decir, por favor? No, eso ya usted lo complementó, que era que Pero lo puede volver a cuando decir, está bien. Muchas gracias. No hay problema. ¿Cómo es, Leni Vanessa? ¿Sí? decía que cuando la membrana pues da como consecuencia en el interior de la célula que genera una mayor cantidad de cargas negativas en comparación con el lado exterior. Ah, sí, sí, el cloro se acumula, ¿cierto? Eso, muy bien. Entonces, eso es lo que pasa con el receptor de GABA. Cuando el receptor de GABA se abre, hay un chorro de cloro para adentro, ¿sí? Hay un chorro de cloro para adentro. Y entonces se inactiva la membrana. Nos queda claro. Bueno, más adelante viene esa parte en el taller. Muchas gracias. Con respecto, bueno, esta yo creo que es muy fácil, pero pues vale la pena participar en esta, ¿no? Eso está en una tabla, entonces, ¿quién, por favor, nos colabora con respecto a cada ion? Anotar. ¿Nos puede colaborar la persona que vaya a responder? Pues con toda la 9-4, ¿sí? Lexi Joana Perea. ¿Son hermanitas Leini Vanessa y Lexi Joana? Sí, profe. Felicidades. ¿Iban juntas desde dónde? ¿Desde que nacieron? Sí, profe. ¿Quién nació primero? Lexi. ¿Y le tiene que tener usted mucha paciencia o ella a usted? Ambas. Bueno, perfecto. Entonces, Lexi, ¿de cuántas semanas nacieron? Discúlpenme la pregunta. Perdone pues que le indague antecedentes médicos. Bueno, después me dice en petit, no hay problema. Lexi, la escuchamos, Lexi. ¿Va a hablar usted o abajo Creo la que completamos todas las semanas. Sí, profe. Sí, las completaron, eso es un evento muy... Ay, felicite a su Pero mamá. pues no somos mellas ni nada. Ah, ¿no? Como pensé que era que estaban de la misma edad en el mismo embarazo, ¿no? Inferimal. Muy bien, pero felicitaciones. Entonces, Lexi, ¿va a participar Lexi, por favor? Sí, profe. La escuchamos. Bueno, con respecto a cada ion, por ejemplo, en el sodio, la concentración intracelular es de 10, sería sería mililitro o moles, profe. Milimoles, ¿no? Milimoles. Y extracelular sería 142 milimoles. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el potasio intracelular sería, pues en un libro sale 140 y en otro libro sale 100 milimoles a nivel intracelular. Sí. Y a nivel extracelular 4 milimoles. Sí. Bueno, y el potencial de equilibrio del potasio sería 94.
Muy bien. Ok. En el calcio tenemos que a nivel intracelular es 0,25 milimoles y a nivel extracelular es 2,4 milimoles con un potencial de equilibrio de 120. Muy bien. Eso es de Jaimes, ¿cierto? De Sí, Jaimes. profe, sí. Y el cloruro sería a nivel intracelular 10 milimoles, a nivel extracelular 103 milimoles y un potencial de equilibrio de 86 milivoltios. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, eso no era sino leerlo, pero en el momento que le toque, en el examen, entonces necesitamos que usted lo tenga claro. Lexi, ¿cierto? Lexi fue la que habló. Sí, profe. Muchas gracias, Lexi. Y Leini había hablado primero, ¿cierto que sí? Leini. Sí, Sí. profe. Muchas gracias. Bueno, una más, la última y nos vamos, como dicen, ¿no? El señor Anderson por ahí se salió, apareció que abrió el micrófono. ¿Usted quiere respondernos esta, señor Anderson? Nada más si Profe, quiere, ¿no? Sino que vi que el micrófono se le activó. Y si no, pues que profe, la manito. esa sería la ecuación de Goldman. Sí, señor. ¿Cómo se llamaría completo? Pues, profe, esa sería la ecuación de Goldman, pues que esa va a calcular el potencial de la membrana en el interior de la célula, pues cuando participan dos iones positivos univalentes. Y un ion negativo, pues también univalente, como el cloro. Bueno, en realidad 3, ¿cierto? 2, 3. Exacto. Más Sí. correcto, 3. Muy bien, muy bien. Bueno, y decirla completa, pues no sería así como muy prudente. Pero, digamos, los elementos básicos que tiene, ¿cuáles serían? Primero que todo, ¿a cuál ecuación se le parece? ¿Cómo, Señor profe? Anderson Duque. ¿A ¿Cómo, cuál profe? ecuación se le parece? Esta es la de Goldman, la que usted está diciendo, ¿cierto que sí? Sí, señor. Es la de Goldman, Huxley y Katz. La de Goldman, Huxley y Katz, ¿a qué otra ecuación se parece? A la de Van Hoff. No creo. No creo, pero debajo en esa misma tabla 1.1 aparece una que ya explicaron antes ustedes. La de Nernst, Se parece a la de Nernst, ¿cierto? Nernst. Se parece a la de Nernst. Entonces, lo dijimos en clase, cada ion tiene su propia ecuación de Nernst, ¿cierto que sí? Cada ion tiene su propia ecuación de Nernst y ya para hacer el cálculo de lo que pasa en la realidad, ¿por qué? En la realidad no es un solo ion, son un montón, ¿cierto? 4. Entonces, se usa la ecuación de Goldman. Entonces, los elementos de la ecuación, ¿cuáles son, señor Anderson? Está muy fácil. ¿Qué número? Ahí dice, potenciales de membrana, ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, VM. ¿VM qué es? ¿Qué nos está diciendo? Profe, VM es el voltaje a través de la membrana. Sí, pero recuerde que la palabra la tiene el señor Anderson. Pero muy bien, es correcto. Bueno, entonces, claro, es el voltaje, es decir, el potencial de la membrana. Señor Anderson, le pregunto con nombre porque usted es el que está en uso de la palabra. ¿Cuáles serían los elementos de esta ecuación? ¿Cuáles serían los elementos de esta ecuación? Profe, el potasio, el sodio y el cloro. Tenemos lo de los iones, potasio, sodio, cloro y calcio, ¿no? ¿Qué de los iones se mira? ¿Qué de los iones se mira? ¿Qué características se mira de los iones?
¿Cuál característica se mira de los iones? ¿Su qué? ¿Su qué y en dónde? El contenido interno y externo. El contenido interno y externo. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Oh, profe, me puso pensativo. Mm, La permeabilidad de la membrana, profe. Bueno, pues, pero eso no está en la ecuación. ¿Usted tiene la ecuación en la mano? Ya son No, las profe, 10:02. no. Ah, bueno, este taller hay que responderlo con el libro en la mano, ¿no? Pues si no, estamos adivinando. Muy bien, nos vemos mañana. Como ya son las 10, me están llamando del otro grupo y ustedes tienen otra clase. No deseo que lleguen tarde por culpa mía, ¿cierto? Entonces nos vamos.